Bueno, tras un tiempo fuera, sabéis algunos de vosotros que falleció mi padre, entonces está un poco fuera del mundo estas semanas. Quería hacer un repaso de cómo está la situación en los mercados, que me habéis pedido algunos. Bueno, voy a repasar el Dow Jones, Standard Poor's, Nasdaq, el petróleo y también la situación del IBEX 35. ¿Cuál es la situación actualmente del Dow Jones? Pues como veis, verdaderamente el Dow Jones durante el verano ha conseguido romper ese gap del cual hablábamos justo antes del verano, que era el 28.400, 28.500, marcó unos máximos muy próximos a los máximos históricos y la última semana están más bien corrigiendo, aunque hoy ha habido un fuerte rebote. Si yo tuviera que apostar, pues hombre, apostaría a que el mercado, mientras se mantenga por debajo de ese nivel, de ese gap que hizo al inicio de la corrección, pues lo más normal es que técnicamente corrija. A nivel técnico, como veis, el volumen esta semana pasada en la corrección fue muy fuerte, lo cual avala un poco esta idea de que puede tener más fuerza el movimiento bajista en estos días, sin llegar a ser un sell-off, sin llegar a ser un volumen muy, muy fuerte. En cuanto al RSI, como veis, pues una situación bastante, bastante desahogada. En cuanto a la situación que vemos en el Nasdaq, locura colectiva durante el verano, niveles fuera de cualquier lógica, en mi opinión, desde el punto de vista fundamental o incluso técnico, con niveles pues 3.000 puntos por encima de lo que vimos 25 o algo similar de los máximos históricos previos a COVID y en la última semana fuerte corrección. ¿Cuál es el nivel clave, digamos, que nos tenemos que fijar todos? Pues nos tenemos que ir más o menos a la zona previa al inicio de todo este lío, que es marzo, y veis que ahí los máximos se sitúan próximos a los 9.700, que coincide también con una pausa que hizo el mercado en la subida. Esos son los niveles básicos e importantes que habría que vigilar. Si el mercado de alguna manera vuelve en algún momento dado en estas correcciones cerca de allí, pues habría que tener cuidado. El volumen en la caída de la semana pasada ha sido fuerte. La tendencia, eso sí, sigue siendo alcista, aunque muy probablemente esta semana estemos a puntito de chequear, como veis ahí, esta tendencia brutal alcista que ha tenido el mercado tras COVID. Y ese es el punto clave, probablemente que haya que estar muy atento, ¿no? Si el mercado consolida por debajo de los 10.500, etcétera, etcétera, y hace un ataque de 9.700, la corrección puede ser muy importante. Si no ocurre eso, la tendencia sigue alcista y se podría formar una segunda línea de abanico, tal vez si hay un recorte en estos días, todavía alcista. Por tanto, mucha precaución. En cuanto al Standard Poor's, el nivel clave, si os acordáis de nuestros comentarios de estos días, era el 3.200. Por tanto, aunque es cierto que ha habido una fuerte corrección bajista, hay que, la última semana, el mercado tiene pinta alcista, es un poco lo mismo que el Nasdaq, y aunque lógicamente todo indica que hay que mantener una cierta precaución, pues el mercado está todavía alcista. El petróleo es muy interesante porque puede marcar lo que ocurra con los mercados de renta variable. En los últimos meses la correlación entre el petróleo y la bolsa ha aumentado y efectivamente, como veis, el petróleo ha roto esta semana pasada unos niveles de soporte muy importantes. Si os acordáis, pues el mercado se hundió al principio de la crisis COVID, incluso con futuros de petróleo cotizando en negativo, el petróleo físico cotizando en $16 en los mínimos. El rebote pues nos llevó prácticamente a los 45, 50, si hablamos de Brent, chocó con el nivel de resistencia de donde empezó la caída y ahora mismo se sitúa en unos niveles que pueden ser preocupantes. ¿Qué es lo que ocurre? Si el mercado consolida y se mantiene en niveles por debajo de los 41, $42, ahí va el mercado, lo va a pasar mal. ¿Eh? Va a estar probablemente muy presionado incluso para irse a niveles pues, próximos a los 30 y pocos dólares. ¿Qué pasa con el mercado español? La verdad, pues da pena, ¿no? En cuanto a RSI, pues es que está en una zona de nadie.
pero lo que tenemos es un mercado muy debilucho, ¿no? Está formando un triángulo bajista que parece que se va a, del cual parece que el mercado va a salir por agotamiento. Los volúmenes tienden a ser más altos en las últimas correcciones y aunque hubo un amago de salir de esta situación en junio, lo cierto es que el mercado está bastante mal. Aunque no hay que mezclar fundamental y técnico, lo cierto es que los datos fundamentales españoles, y otro día sí que hablamos de eso, son entre malos o muy malos. Por tanto, yo sinceramente creo que el mercado español hay que esperarlo un poquito más abajo, probablemente la zona próxima a los 6.300, 6.400 puntos, o si no, esperar a que rompa esa zona casi de 8.000 puntos, ¿no? Que es donde está el gap bajista.